Ione Belarra, secretaria general de Podemos y candidata de nuevo a la Secretaría General de Podemos en esta quinta asamblea del partido. Muchas gracias por esta entrevista con Público. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. En la asamblea en la que usted fue elegida secretaria general, en la última asamblea de Podemos, ustedes se fijaron una serie de objetivos, ¿no? A la interna y a la externa, digamos, como proyecto político. Uno de los principales objetivos internos era enraizar al partido en los territorios, mejorar, reforzar su implementación territorial, construirse desde los territorios. Y otro era convertir la entonces mayoría de investidura del presidente del gobierno en un bloque de dirección de Estado real, ¿no? Que tuviera mando, que tuviera orden, que tuviera capacidad política de hacer cosas. Total. Y que fuera estable. Más allá del contexto que seguro que usted explicará ahora, porque ha cambiado, ¿cómo valora esos objetivos? ¿Se han cumplido? ¿En qué grado se han cumplido? La verdad es que el otro día una persona aquí en el Congreso me decía que en política pestañeas y todo ha cambiado. Y creo que esta es una buena pregunta y que revela muy bien hasta qué punto tú en política puedes hacer planes que suenan muy bien y planes a medio y largo plazo, pero después es imprescindible adaptarse al contexto concreto y yo creo que la situación lamentablemente ha cambiado muchísimo de cuando yo asumo la Secretaría General hace 4 años a ahora. En ese momento teníamos un espacio, Unidas Podemos, que tenía el mayor peso institucional de la historia de la democracia reciente, la izquierda más fuerte de toda Europa, una capacidad de influencia y de transformación en el gobierno sin precedentes, el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia, y hoy estamos peleando por volver a poner a la izquierda en pie. Yo creo que todos los objetivos son relevantes si se adaptan al contexto concreto. Yo creo que esos objetivos estaban bien planteados para ese momento, pero que hoy nos enfrentamos a una ola reaccionaria internacional sin precedentes, que el echar a Podemos del gobierno y ese movimiento que hizo el Partido Socialista ha comprometido definitivamente las posibilidades de transformación en este país y que hoy tenemos una tarea que está muy lejos de aquella, pero que es igualmente imprescindible para que en España haya una izquierda con capacidad de cambiar las cosas y de hacer realidad su programa. Yo creo que hoy estamos, quiero decir que en estos años de mandato, hemos estado más lejos de cumplir el objetivo que ahora nos planteamos, pero creo que hoy sí estamos bastante más cerca de volver a poner en pie a la izquierda transformadora en España. ¿Qué significa volver a poner a la izquierda en pie? Pues recuperar esa capacidad de transformación. Lo que consiguió Unidas Podemos fue precisamente poder llevar a cabo nuestro programa, decir que íbamos a hacer avances feministas y que esos avances feministas se escribieran en el BOE y tuviéramos algunas de las políticas feministas más ambiciosas de la historia de nuestro país. Crearnos como partido en oposición a la austeridad y a unos recortes salvajes que hizo en nuestros servicios públicos el bipartidismo y demostrar que se podía gestionar una crisis económica poniendo a la gente a cubierto y creando un escudo social que congelara los alquileres, que prohibiera los desahucios, que incluyera el tope al gas para bajar el precio de la energía. Yo creo que no me voy a pasar toda la mañana explicando las cosas que hicimos en el gobierno, yo creo que la gente las recuerda, pero la clave estaba en que nosotras teníamos capacidad de marcarle el rumbo al bipartidismo, teníamos la capacidad de marcarle el rumbo al PSOE, y creo que hemos demostrado que es bueno que pasen cosas, aunque el Partido Socialista no quiera. Yo creo que la ley trans, a pesar de que el Partido Socialista no la quería, sí representa el país que somos y el país que queremos ser. En este momento, como usted decía, el contexto ha cambiado muchísimo, estamos en una escalada belicista sin precedentes recientes, sí. Y ustedes han apostado por abanderar el no a la guerra, han apostado por abanderar la defensa de la paz. Yo le quería preguntar, en un mundo en el que hay hechos fácticos como que Estados Unidos y Rusia se están intentando repartir Ucrania como si fuera una colonia, uno para explotar los recursos, otro para quedarse con territorios que considera que son históricamente suyos, o que el gobierno de Israel, Netanyahu, está cometiendo un genocidio en Israel, ¿qué significa no la guerra? Bueno, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Yo creo que nuestro pueblo es un pueblo que tiene un ADN pacifista muy profundo. Significa, y a veces me pregunto si tiene algo que ver con lo que somos como país, digamos con lo que supuso el golpe de Estado militar de Franco, la guerra civil, los 40 años de franquismo.
de alguna manera dicen los antropólogos también que la cultura se queda, ¿no?, pegada a nuestra genética. Yo creo que algo de eso queda en España, y el no a la guerra hace 20 años creo que lo representa, y la oposición permanente al militarismo y a la remilitarización creo que habla de esa cultura que tenemos como país, ¿no?, de lo que somos como país, y porque hay una cierta intuición de la gente de que al final la paz es el derecho previo, ¿no?, es la condición de posibilidad de que la vida humana se produzca y de que podamos tener un planeta que sobreviva al capitalismo. Por tanto, en este momento el no a la guerra significa la posibilidad de que la vida exista en el mundo y de que podamos tener un planeta que dejarle a nuestros hijos y a nuestras hijas. Ahora que, por ejemplo, Trump está amenazando a Ucrania con, digamos, dejarla sola, cerrarle el grifo, sí, si no acepta ser explotada o no acepta darle sus recursos naturales a Estados Unidos, ¿qué debe hacer a su juicio la Unión Europea con el tema de Ucrania? Yo creo que la Unión Europea ha cometido errores garrafales en cómo ha afrontado la guerra de Ucrania. Cuando nosotras nos opusimos al envío de armas y dijimos que Europa solo tiene viabilidad como proyecto político si despliega sus capacidades diplomáticas de expansión de los derechos humanos y trabaja para construir un mundo en paz, Europa nunca va a ser una potencia militar. Por mucho que gastemos en armas y en defensa, como quiere hacer ahora la señora Ursula von der Leyen y el señor Pedro Sánchez, la Unión Europea nunca va a jugar en la liga de los mayores en el terreno militar. Nosotras lo que podemos hacer como proyecto europeo es apostar por la diplomacia, por un mundo en paz, por un mundo de relaciones internacionales basadas en los derechos humanos y en la democracia, y ahí es donde creo que la Unión Europea podría ponerle un plus, ya que nos construimos como proyecto europeísta precisamente con el antifascismo y contra la guerra. Yo creo que ahí las lecciones que deja la guerra de Ucrania son terroríficas sobre cómo funciona el mundo. Esta guerra se decidió en despachos por parte de poderosos que nunca jamás van a ir a una guerra, y se va a terminar en esos mismos despachos acordada por esos poderosos que se van a repartir Ucrania como si fuera una tarta, y esto la conferencia de Berlín de 1884. Entonces, las lecciones son muy peligrosas y manda un mensaje sobre cómo quieren que los poderosos del mundo que funcione la sociedad, la ley del más fuerte, la ley de la selva, y eso es algo contra lo que creo que los pueblos del mundo, no solo España, y no solo Podemos, por eso los llamamientos, ¿no?, a organizarnos, a los trabajadores y las trabajadoras a organizarse, porque esta es una guerra y la remilitarización es un proceso en el que no se le ha perdido absolutamente nada a los trabajadores del mundo, ni a los trabajadores rusos, ni a los ucranianos, ni a los europeos, ni a los chinos, ni a ningún trabajador, porque es una guerra entre las élites del mundo por repartirse los recursos como en Ucrania, pero también por repartirse quién nos vende la energía. Hoy somos más dependientes de la energía del gas licuado norteamericano, hoy somos por ver quién nos vende los coches, ¿no?, de ahí los aranceles europeos a los coches eléctricos chinos. Es una guerra entre élites y frente a eso, pues yo creo que la alianza tiene que ser entre pueblos. Hablaba usted ahora de la dependencia, por ejemplo, energética de los Estados Unidos. Usted ha puesto en duda en varias ocasiones el concepto de autonomía estratégica que se está defendiendo, ¿no?, también por parte del Gobierno de España, de la Unión Europea, ¿no?, esto de avanzar hacia una autonomía estratégica, porque usted dice que eso, en el fondo, lo que esconde es un refuerzo del régimen de guerra, ¿no? ¿Qué debe hacer, a su juicio, la Unión Europea en materia de defensa, seguridad, llámelo usted como quiera, porque también hay como una batalla conceptual, terminológica en este sentido? ¿Qué debe hacer la Unión Europea toda vez se ha abandonado un sistema en el que Estados Unidos era como el segurata que nos guardaba las fronteras, que nos daba supuesta seguridad, que en fin, se encargaba, o al que externalizábamos o pagábamos para que nos defendiera? Fíjate que también otra de las lecciones que deja la guerra de Ucrania es que Estados Unidos no hace eso, que en realidad la OTAN es un sistema militar que busca fortalecer y alcanzar los objetivos políticos que tiene Estados Unidos. Pero si los objetivos de los países miembros de la OTAN chocan con los objetivos de Estados Unidos, como en este caso, aunque no ha llegado a ser miembro de la OTAN, ¿no?, Ucrania, pero digamos ha sido un aliado estratégico, y Estados Unidos con la administración Biden ha puesto muchos recursos en esa guerra. Lo que hemos visto es que Estados Unidos te puede dejar tirado en cualquier momento,
Y si tus objetivos chocan con los objetivos del imperio, tú no tienes nada que hacer y te van a dejar tirado igual. Por eso yo creo que la OTAN, ¿no? Esto que estabas relatando tú, que ha sido un poco el discurso hegemónico de que Estados Unidos es el primo de Zumosol y nos protege en los momentos difíciles, ha sido una gran mentira. En Ucrania lo hemos visto. Y ahora lo que estamos diciendo nosotras creo que es lo más sensato, que es que hay que romper esa dependencia con los Estados Unidos, tanto militar como económica, supongo que ahora hablaremos de los aranceles, pero no tiene ningún sentido hablar de autonomía estratégica cuando en realidad estamos haciendo exactamente lo que nos lleva pidiendo la OTAN y la administración norteamericana desde hace décadas, que es que gastemos el 2% del PIB en armamento. ¿Qué creo yo que tiene que hacer la Unión Europea? Invertir en verdadera seguridad, y la seguridad es la sanidad pública, es que la gente se pueda independizar en una vivienda asequible, es que la gente no tenga que entregar la vivienda de toda su vida cuando se hace mayor para pagarse una residencia, es que tengamos buenas universidades, buenas escuelas. Eso es verdadera seguridad y ese es el modelo que yo creo que Europa podría exportar al mundo, el modelo europeo en el que yo creo, por lo menos. Y precisamente, ya lo decía Rosa Luxemburgo hace más de 100 años, el militarismo es contrario absolutamente a estos objetivos de seguridad y un hijo muy legítimo, el más legítimo probablemente, del capitalismo. Esta forma de relación internacional basada en el militarismo, basada en la ley del más fuerte, es el hijo legítimo del capitalismo, que es el sistema económico que nosotros tratamos de combatir para construir un sistema económico basado en el respeto de los derechos humanos. Hablaba usted de la OTAN ahora y usted le ha pedido formalmente al presidente del gobierno que España salga de la OTAN. ¿Qué significa hoy salirse de la OTAN en un contexto, o sea, le pregunto esto en un contexto en el que, por ejemplo, Elon Musk o la administración estadounidense está poniendo en duda la propia OTAN, ¿no? Están diciendo que, bueno, pues que quizá no tenga sentido que se siga adelante con este proyecto, que la Alianza Atlántica, pues bueno, si los países no pagan el dinero que tienen que pagar no tiene mucho sentido porque es una estafa a Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Qué significa hoy salirse de la OTAN? Porque entiendo que tiene un significado distinto. La izquierda siempre ha defendido no la guerra, o la izquierda tradicionalmente se ha constituido en base a OTAN no bases fuera, al menos simbólicamente, pero ahora imagino que tendrá un sentido distinto porque la propia organización parece haber cambiado por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el contexto geopolítico. Fíjate que yo creo que en este momento una de las reivindicaciones centrales es precisamente sacar las bases norteamericanas de suelo español y salir de la OTAN. Salir de la OTAN significa decir claramente que nosotros no nos vamos a gastar el dinero de nuestra sanidad pública, de nuestra educación pública, de la atención a la dependencia o de la vivienda en armas y defensa. Significa romper la dependencia militar de un país que se ha demostrado que a la hora de la hora no es un aliado. ¿Cómo va a ser un socio estratégico un país que nos declara una guerra comercial a través de los aranceles? Es un absoluto sinsentido. Y eso pasa por no rendirle pleitesía ni en el terreno militar ni en el terreno económico. Eso es lo que significa hoy salir de la OTAN. Pero creo que el debate es muy profundo porque las relaciones geopolíticas ahora mismo están cambiando a toda velocidad, a toda velocidad. Y yo tengo la sensación de que tenemos unos líderes que trabajan para un mundo que ya no existe y que están teniendo muchas dificultades para entender el mundo de hoy. En la semana pasada, cuando me reunía con el ministro de Economía, yo tengo mucho la sensación de que trabajan con las claves de un mundo que ya ha desaparecido definitivamente. Y hoy o construimos una independencia firme de los Estados Unidos, tanto económica como militarmente, o España y Europa no tienen futuro, porque no van a ser capaces de colocarse en ese mundo multipolar que ya está aquí. Yo creo que además Donald Trump y su administración, a pesar de que están desplegando una serie de medidas que ellos dicen que protegen a los Estados Unidos, lo único que están haciendo es acelerar la pérdida de hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial, porque precisamente es la OTAN, su organización militar, y son las bases que Estados Unidos tiene distribuidas por todo el mundo, lo que le da la superioridad militar que le permite ejercer el ordeno y mando sobre el mundo. Renunciar a eso, y intuyo que no lo van a hacer, renunciar a eso es lo que les permite después también en el terreno económico hacer lo que quieren cuando quieren. Yendo a cómo afecta el contexto de, digamos, carrera armamentística o espiral belicista a la política estatal, al ámbito doméstico,
Recientemente, esta misma semana, el Consejo de Ministros ha aprobado una partida de 2.000 millones de euros, de más de 2.000 millones de euros para material militar, y además material militar en el que participan, cuya fabricación y distribución participan proveedores estadounidenses, proveedores americanos, ¿no? Entre 2020 y 2023 el presupuesto militar también aumentó alrededor de 7.000 millones. ¿Se puede de alguna manera frenar el gasto militar o romper con esa dinámica, con esa espiral belicista, pero en concreto frenar el gasto militar siendo el socio minoritario del gobierno, estando el Partido Socialista en una posición de mayoría dentro del gobierno? O sea, yo creo que estamos en una situación radicalmente diferente a la pasada legislatura, a pesar de que precisamente por las posiciones que tuvimos con la guerra de Ucrania y que tuvimos en materia feminista, a Podemos se le expulsó del gobierno, pero aún así estamos en una situación radicalmente diferente en la que, yo lo digo clarísimamente, en estas circunstancias Podemos no podría compartir gobierno con el Partido Socialista, porque nosotras nunca haríamos parte de un gobierno que impulsa un régimen de guerra y se gasta el dinero de nuestros servicios públicos en armamento y gasto militar. Yo creo que precisamente lo que está en juego ahora, y es lo relevante, es si podemos volver a tener en España una izquierda que condicione el rumbo del gobierno. Yo creo que Podemos lo hizo durante la pandemia. Nosotras, bueno, no sé si lo hemos dicho en público alguna vez, pero la señora Calviño y la señora Montero, cuando se desató la pandemia, planteaban abiertamente que no había que tomar ninguna medida económica adicional porque la pandemia no iba a tener consecuencias económicas. Eso es lo que nosotros nos encontramos en la parte mayoritaria durante la pandemia. Y conseguimos hacerles entender que era imprescindible desplegar los ERTEs, el escudo social, proteger a la gente con el tope al gas. Demostramos, yo creo, que gestionar una crisis poniendo a la gente a cubierto no solo es mejor desde el punto de vista humano, que ya es suficiente argumento, sino desde el punto de vista económico. Las políticas expansivas que se hicieron en ese momento son las que explican el crecimiento económico de la economía española en este tiempo. Creo que nosotras, nuestra tarea y la tarea más importante, y es el motivo por el que le he pedido a Irene Montero que se ponga ya a trabajar en una candidatura a las elecciones generales, es que creo que si tenemos la fuerza suficiente podemos volver a reconducir el rumbo del Gobierno de España e influir de manera determinante, reequilibrar la balanza a nivel europeo, porque ya lo hicimos una vez y estoy convencida de que lo podemos volver a hacer y forzar al Gobierno a que abandone este régimen de guerra. Desde mi punto de vista, si se volvieran a dar las circunstancias, este sería el elemento central en una negociación de gobierno, igual que lo fue en su momento pues la gestión de la pandemia. O sea, la diferencia, señora Belarra, reside en que ahora, en que entre 2020 y 2023 este no era un elemento central. O sea, son hechos, son datos que la agenda social en la legislatura pasada estuvo muy presente, con Unidas Podemos en el gobierno, con una política totalmente distinta para salir de una crisis a la que se efectuó en el año 2008, con políticas expansivas, apostando por ejemplo, la excepción ibérica, que fue una cosa por la que ustedes empujaron desde sus ministerios, desde su fuerza política. Pero en ese momento, entre 2020 y 2023, el presupuesto militar también subió. Ahora es verdad que el contexto es muy distinto, usted hablaba de esto. O sea, la clave yo creo que reside... las cuestiones cualitativas son muy relevantes. Uno, en términos cuantitativos, vamos al mayor aumento del gasto militar de la historia de este país, 17.000 millones de euros en los próximos 3 años, una inversión que se va a hacer a costa de nuestros servicios públicos, por mucho que mienta el presidente del gobierno. La realidad es que eso, y ya han empezado a hacerlo, van a destinar 5.000 millones de euros de los fondos europeos que eran para la transición ecológica a reconvertir la industria civil en industria militar en esos sectores pujantes que ellos acaban de definir, ¿no?, que es la industria militar. Y yo creo que eso es absolutamente determinante. Pero es que además, precisamente el haber defendido lo que defendimos, el habernos opuesto a la guerra de Ucrania, el haber dicho que el Partido Socialista era un partido de la guerra, el haber defendido los avances feministas, hicieron que nos echaran del gobierno. Es que eso es un elemento que no se puede pasar por alto. O sea, se sacó a Podemos del gobierno por las posiciones que habíamos defendido y por haber llevado al Partido Socialista a hacer cosas que no querían hacer. Y hoy el resultado de esa operación está claro, que es que hoy tenemos un gobierno en el que solo manda Pedro Sánchez,
¿Qué es lo que yo planteo? Que si en la pasada legislatura fuimos capaces de llevar la agenda social, los avances feministas, la gestión de la pandemia y de la crisis económica a un lugar desconocido en nuestro país, ahora estamos en condiciones de volver a poner a la izquierda en pie para enfrentar ese régimen de guerra y volver a torcerle el brazo al Partido Socialista. Ese es mi objetivo. Y yo creo que lo demostramos una vez y que lo podemos volver a hacer. Obviamente, ¿qué me gustaría a mí? Como no puede ser de otra manera, es que Podemos fuera la fuerza mayoritaria del gobierno y poder ver a Irene Montero decirles a los fondos buitre norteamericanos, como le dijo López Obrador, váyanse a robar a otra parte, tú no vas a hacer negocio aquí con los derechos de mi gente. Ojalá lo veamos pronto. Hablaba usted antes de los aranceles y de la guerra arancelaria, que puede tener unas consecuencias económicas terribles para las familias y para las ciudadanías del mundo, para los pueblos. Pedro Sánchez se ha ido de viaje oficial a Vietnam, a China, y parece que bueno, pues una posible solución podría ser mirar a China como un nuevo aliado geopolítico, ¿no? Dado que Estados Unidos no es un socio fiable, está haciendo esta guerra arancelaria y demás. ¿Usted cree que esto es una posible solución? ¿Es esa la, no sé si la panacea, pero es esa una posible solución para frenar? Yo tengo la impresión de que este gobierno, el único objetivo que tiene siempre es buscar un titular, buscar un impacto mediático que le sea favorable, con medidas de maquillaje, con viajes de maquillaje, porque ¿de qué sirve ese viaje si en realidad el presidente del gobierno no está dispuesto a tomar ninguna medida valiente contra los aranceles de Trump, contra los intereses económicos de Trump o contra la dependencia militar que tenemos ahora mismo de los Estados Unidos? Es un viaje de maquillaje, es un viaje que no sirve para lo que me parece el quid de la cuestión, que es que tenemos que romper la dependencia de los Estados Unidos. Las élites europeas, con Pedro Sánchez haciendo parte de ellas, lo que nos han propuesto es que Trump nos declare una guerra comercial y nosotros hagamos respuestas mesuradas, contenidas, porque ¿cómo le vamos a toser al hombre más poderoso del mundo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Cuando en realidad es precisamente lo que hay que hacer, y lo ha demostrado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. A la gente así, a los fascistas así, se les para con contundencia y con valentía y parándoles los pies y atacándoles donde les duele, que es en sus intereses económicos en este país y en México en su caso. Nosotras tenemos claro cuáles son esos intereses económicos en España. Son los fondos buitre que tienen el sector inmobiliario, 115.000 viviendas que están en manos de fondos buitre norteamericanos en España, y esas 20 empresas del IBEX 35 que están controladas de facto por BlackRock, el gran fondo buitre norteamericano. Pues a esa gente y a esos fondos, que ahora mismo mandan más que el presidente del gobierno, hay que decirles que se les van a expropiar sus participaciones y sus bienes, ¿no? Y sus activos, como ellos llaman, sus viviendas en España, para que les deje de interesar venir a robar a España y dejen de tener herramientas para amenazar a nuestro país. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Los viajes, honestamente, pues están muy bien, pero si eso no se traduce en ninguna decisión política concreta, pues será lo de siempre, buscar el titular sin ser capaz de enfrentarse a los que mandan y están imponiendo un orden internacional en el que prima la ley del más fuerte, que es, como dije el otro día, un mundo de mierda para nuestros hijos. Estamos aquí, señora Velarra, en gran parte para hablar de la Asamblea de Podemos, y relacionándolo un poco también con todo lo que estamos hablando del régimen de guerra, la escalada belicista y cómo está el contexto geopolítico actual. Usted le ha pedido a Irene Montero que sea la candidata de Podemos a unas próximas eventuales elecciones generales, cuando sean. Y estos días también hemos estado conociendo que la propuesta es que Irene Montero pueda liderar una candidatura que se base en la paz, precisamente, ¿no? O sea, que vaya más allá del partido, que vaya más allá de Podemos y que lidere, pues, como una fuerza social, la fuerza social del no a la guerra, podríamos llamarla. Relacionándolo con este punto, ustedes, por ejemplo, han situado a Movimiento Sumar dentro de la coalición de la guerra junto al Partido Popular y al Partido Socialista, ¿no? ¿Implica que esto, aplicando un poco la lógica, que si Irene Montero, usted le ha pedido a Irene Montero que lidere una candidatura por la paz y en eso se va a basar el eje de cualquier próxima candidatura en la que esté Podemos, y sitúan a Movimiento Sumar en la coalición de la guerra, es imposible cualquier tipo de entendimiento atendiendo a esa lógica ideológica? O sea, nosotras estamos haciendo esto porque pensamos, honestamente, que el mundo va directo hacia el desastre.
que no es una exageración, o sea, es la realidad de lo que estamos viendo a nivel internacional. ¿Quién pensaría que la administración norteamericana iba a plantear abiertamente que se va a hacer un resort de lujo sobre las cenizas y sobre los miles de muertos en la Franja de Gaza? ¿Quién pensaría que hay un genocidio silencioso en Congo y nadie habla de eso? ¿Quién pensaría que se iban a repartir Ucrania como una tarta? O sea, el orden internacional está cambiando a toda velocidad. Y yo lo que pienso, y por eso le he pedido a Irene que encabece este proceso político, ¿no?, es que frente a estos, fíjate que el otro día le decía, ya no recuerdo a quién, que siempre pensamos que los líderes fascistas de este nuevo contexto, ¿no?, de esta ola reaccionaria, siempre el que vemos en ese momento es el peor. Cuando vimos a Bolsonaro, cuando vimos en su momento a Macri, todo el mundo decía, bueno, peor que Macri, peor que Bolsonaro, ya no puede haber nada. Y hoy tenemos a Milei gobernando Argentina. También, no sé, creo que siempre hemos dicho, los líderes del Partido Popular son los peores posibles. Y luego sale la señora Isabel Díaz Ayuso, que rompe todos los moldes de los liderazgos fascistas. Entonces, yo creo que debemos estar prevenidas y no pensar que estamos ya en el peor punto posible. O sea, la propia dinámica y la propia deriva del mundo nos lleva a un lugar terrorífico que yo no quiero para mis hijos y para mis hijas, ni lo quiero para absolutamente nadie. ¿Qué quiero decir con eso? Que la estrategia de la socialdemocracia y todos los que han copiado la estrategia de la socialdemocracia, que es, bueno, como las derechas están asalvajadas, como ellos están empujando muy fuerte hacia su tipo de sociedad, que es una sociedad en la que prima la ley del más fuerte y yo, si tengo las armas suficientes, puedo imponer que los demás hagan lo que yo quiero, hay que decir, virgencita, virgencita, que me quede como estoy yo, vamos a ver si conseguimos mantener lo que tenemos. Y eso no es posible. No es posible frente a la desigualdad, frente a la lucha del último contra el penúltimo y frente al odio racista y machista que expande la ultraderecha, lo que se necesita son proyectos políticos fuertes. Gente que esté orgullosa de defender lo que defiende y de pensar lo que piensa. Y yo creo que Irene Montero ha demostrado muchas veces que no le tiemblan las piernas para enfrentarse a los poderosos cuando toca defender a los de abajo, cuando toca defender a las mujeres que sufren violencia machista, cuando toca defender a los inquilinos y las inquilinas, y yo no he visto a mucha gente en televisión defender que efectivamente si no tienes dónde meter a tus hijos, le pegas una patada al piso de un banco antes que tenerles debajo de un puente. Yo no se lo he visto hacer a mucha gente. Creo que ese tipo de liderazgos es lo que necesitamos ahora. Gente que se eche la situación a la espalda y que sea capaz de defender lo difícil en un momento en el que pues, estamos imbuidos de una propaganda bélica, no es vuestro caso, pero la mayoría de medios de comunicación que fomentan y alimentan la propaganda de guerra para que la gente acepte un aumento del gasto militar sin precedentes. ¿Qué significa eso? Y voy a la pregunta. Creo que la tarea política ahora es central. Un día me preguntaban si había visto las encuestas, ¿no? La mayoría de la gente está a favor del aumento del gasto militar. Yo decía, hay que ver las preguntas, porque en fin, esas encuestas las preguntas que se hacen son de aquella manera, pero es que además, aunque fuéramos las únicas, o sea, aunque fuéramos las únicas personas en toda España que se opusieran al gasto militar, yo lo haría, porque es lo que creo que hay que hacer, porque es que creo que las derivas belicistas son peligrosísimas y arriesgan literalmente el futuro de nuestro país y de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, ¿qué creo? Que si conseguimos hacer la tarea política, si conseguimos poner esa izquierda en pie, una izquierda de poder y de gobierno, una izquierda de paz, la cuestión de las alianzas va a caer por su propio peso. Pero lo principal es que podamos hacer la tarea política, porque recordarás, y tú que nos has seguido mucho tiempo, recordarás muy bien que en 2024 nos decían que Podemos estaba muerto, que ahora eso no tocaba, que ahora lo que tocaba es ser amable, adaptarse a lo que dice el Partido Socialista, tener una buena relación con ellos, aceptar los límites que nos marcan. Eso era lo que era hegemónico en el 2024. Y precisamente lo que demuestran las elecciones europeas es que hay mucha gente en España que no se conforma, que no está dispuesta a colgar las botas y que quiere y que no está dispuesta a que lo único que se pueda votar en España sea PP o Partido Socialista. Entonces, en base a esos resultados y en base a esa tarea, creo que hay mimbres para que podamos construir una candidatura a las elecciones generales que vuelva a inclinar la balanza y vuelva a cambiar las tornas en este país, porque además creo que no es tan sencillo gobernar España sin Cataluña y Euskadi. Hablan de que las alianzas caerán por su propio peso. Entonces entiendo por todo lo que usted me ha dicho de
digamos, los partidos que están dentro de la coalición de la guerra. También ha hablado ahora de la estrategia de la socialdemocracia, que no sirve para un momento de empuje de la ultraderecha. Entiendo que va a ser muy complicado una alianza con Movimiento Sumar en el futuro por esta cuestión. Fíjate que yo creo que yo no soy la persona que más paciencia tiene del mundo, ¿vale? O sea que vendo consejos, pero para mí no tengo. Pero creo que hay que esperar. Creo que tenemos que esperar a ver si nosotras, y confío bastante en Irene y en nuestras fuerzas, somos capaces de acometer la tarea política que nos hemos propuesto, que es construir ese proceso social que interpele a los sectores que están desencantados con un gobierno que pensaban que iba a ser igual que el anterior y es incapaz de hacer ninguna política que no pudiera hacer el Partido Popular y que nos está metiendo en un régimen de guerra, interpelar a toda esa gente que se movilizó con el no a la guerra, interpelar a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales. Vamos a ver si lo podemos hacer. Yo creo que lo podemos hacer. Y al mismo tiempo creo que también hay que esperar para ver cómo evoluciona ese paraguas que se llamó Sumar, pero que ahora mismo tiene muchísimos problemas internos precisamente por las contradicciones internas e ideológicas que se han generado con este nuevo contexto. Por tanto, yo creo que, como decía antes, toca paciencia, toca esperar, toca ver si podemos construir nuestra tarea política y también esperar sin meternos en las cuestiones internas de un paraguas pues que tiene ahora mismo muchos problemas internos, ¿no? Con un Más Madrid que dice que quiere ir solo a las elecciones, con Compromís también saliéndose, digamos, de ese paraguas y con actores que están ahí pues muy incómodos ideológicamente, como es completamente normal. Hago dos preguntas muy breves y le pido brevedad si podemos ser breves para terminar. Me enrolla un poco, lo siento. Nada, no se preocupe. Son cuestiones difíciles y que hay que explicar bien. Hablaba de que hay formaciones que están incómodas dentro de ese paraguas. ¿Se refiere a Izquierda Unida? ¿Ustedes sitúan Izquierda Unida dentro de esa coalición de la guerra? O sea, yo creo, me parece que sería imprudente por mi parte meterme en esas cuestiones internas. Yo creo que todo el mundo sabe cuáles son esas cuestiones ideológicas que incomodan a los distintos actores porque lo dicen ellos mismos. Nosotras ahora mismo estamos construyendo con mucha humildad, pero con también mucha firmeza y mucha contundencia nuestro propio camino y yo también lo digo, ojalá Podemos sea capaz de construir la candidatura más amplia, más que interpele al máximo de sectores posibles y al máximo de actores para poder recuperar la capacidad de transformación. Nosotras lo que queremos es que la izquierda vuelva a mandar en España, para ser clara, y creo que lo podemos hacer, pero evidentemente no lo puede hacer Podemos solo, tampoco soy naif. Usted fue la impulsora de la ley de vivienda, fue Podemos, pero usted especialmente fue la negociadora e impulsora de la ley de vivienda dentro del gobierno de coalición, se tiró muchos años negociando. Total. En el contexto actual en el que la crisis de vivienda se ha agravado muchísimo, los precios han seguido creciendo, la burbuja, lejos de pincharse, se ha inflado a niveles estratosféricos. ¿La actual ley de vivienda es una solución para dar salida? Rotundamente no. La respuesta es rotunda. La ley de vivienda, con la regulación de precios del alquiler, que es una medida sin precedentes, también lo digo, en la historia de nuestro país. Estuvimos 3 años condicionando todas las grandes decisiones a que el Partido Socialista aceptara la regulación de precios. Es una ley para el 2020. Es una ley que ahora mismo no sirve para el contexto de vivienda actual, porque hoy necesitamos unas medidas de choque que realmente, por un lado, bajen los precios, que es lo que está proponiendo Podemos de la mano del Movimiento Social por la Vivienda, que es que los alquileres bajen por ley. Nosotras proponemos un 40%, los movimientos proponen un 50%, porque ellas siempre tienen que ir más lejos y debe ser así. Pero yo creo que la medida central que sería clave para cambiar la estructura de propiedad de la vivienda en España, que es imprescindible para bajar el precio, es prohibir que se puedan comprar viviendas que no sean para vivir en ellas. Esa es la clave, esa es la medida que si le diéramos rewind, esa es la medida clave que tendría que ir en la ley de vivienda para asegurar que enfrentamos el problema de la especulación que tenemos en este momento, que es que más de la mitad de las viviendas en España se están comprando a tocateja. Es decir, las están comprando grandes propietarios, fondos buitre, que las quieren para especular y no las quieren para vivir, con lo cual
Eso sube los precios, sirve para especular porque lo derivan al ámbito de los pisos turísticos o se las guardan vacías porque no las necesitan para seguir subiendo el precio, y las familias trabajadoras españolas que van a intentar comprarse con todo su esfuerzo una vivienda con una hipoteca que van a pagar durante toda su vida, no tienen viviendas que comprar. Y ese es el problema que tenemos ahora. La última, señora Belarra. En esta asamblea se habla mucho de la próxima candidatura a las generales, usted le ha pedido a Irene Montero que encabece la candidatura, y hablábamos al principio, la primera pregunta iba sobre que el objetivo, que los objetivos han cambiado porque el contexto ha cambiado, pero uno de los objetivos que usted se fijó en la asamblea que la eligió usted como secretaria general por primera vez, era el de enraizar a Podemos en los territorios. ¿Cuál es su proyecto, el proyecto de la candidatura que usted defiende en esta asamblea para Podemos a nivel territorial, para los territorios? Sí, yo creo que a pesar de la enorme dificultad a la que nos hemos enfrentado en estos años, que es una operación de régimen para sustituirnos, poca broma, creo que hoy a nivel territorial estamos mucho mejor que entonces. Creo que hemos hecho una serie de trabajos cualitativos que no se aprecian inmediatamente, pero que son muy relevantes, como trabajar en la organización juvenil, como trabajar en las oficinas de colaboración social que nos permiten enraizarnos en los barrios, en los territorios, y que está creciendo a muy buen ritmo. Mi lectura es que estamos avanzando y confío en que en esta nueva fase vamos a poder cumplir esos objetivos de enraizamiento territorial con un poquito más de, vamos a poder dedicarle un poquito más de centralidad a esos objetivos de lo que hemos podido hacer en estos últimos años. Pero sí que me gustaría, si me lo permites, añadir una cosa, que es que en esta asamblea uno de los objetivos centrales que nos hemos propuesto es fortalecer a Podemos como una organización antirracista. Y vamos a imponer por primera vez cuotas del 18% en todos los órganos municipales, autonómicos y estatal, para que las personas racializadas o migrantes estén debidamente representadas, o al menos empiecen a estar debidamente representadas en los órganos de toma de decisiones. Yo creo que esa decisión estratégica, igual que la que tomamos en el año 2017 con las cremalleras corregidas y las cuotas de mujeres que hoy nadie ya cuestiona, nos van a permitir dar un salto cualitativo que nos van a fortalecer como organización antirracista, y eso me tiene particularmente orgullosa y lo quería decir. Irene Belarra, secretaria general de Podemos y candidata a volver a liderar la formación, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, un placer.